Muy buenos días, queridos amigos. Aquí estamos como cada domingo en su programa En Pocos Minutos, trayendo la palabra de Dios y alzando la voz como laicos comprometidos con nuestra Iglesia Católica. En esta mañana vamos a empezar como cada domingo con el Evangelio que corresponde al día de hoy, según San Lucas, y ya con nuestra presencia acostumbrada de nuestro querido Padre Pastor, que ya formalmente se une a nosotros, a nuestro equipo. Y realmente, Padre, es un honor, yo le digo a usted, que usted esté aquí con nosotros. Así que... Para mí también, para mí también. Vamos a empezar, Padre, proclamando la palabra de Dios. Según San Lucas, dice así: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estén preparados. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llegue y lo encuentre así, felices esos sirvientes. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. Pedro preguntó: Señor, ¿esta parábola que has contado es solo para nosotros o es para todos? El Señor contestó: imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es Él quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser que el administrador piense: mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada le quitará su cargo y lo enviará con los desleales. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo es una palabra sumamente rica. Yo quisiera continuar profundizando en ese perfil de discípulos que nos viene presentando el evangelista San Lucas. Ustedes recuerdan que este perfil se comenzó a elaborar a través del Evangelio en el domingo 26 de junio y luego se continuó hasta el domingo 24 de junio. Y veíamos aquí, recuerdo, 5 características de este discípulo. El discípulo es aquel, según Lucas, que sigue a Jesús. Segundo, que cumple sus exigencias. Tercero, es un discípulo que es misericordioso. Es un discípulo que escucha la palabra de Dios. Es un discípulo que ora. El domingo pasado en el Evangelio, no sé si ustedes estuvieron atentos, había o podemos elaborar o descubrir otra característica del discípulo de Jesús que viene elaborando Lucas.
es un discípulo que no pone toda su atención en los bienes materiales, sino que va más allá. Pero interesante, en este domingo 7 de agosto, también nos presenta la palabra de Dios dos características más de ese perfil del discípulo que estamos construyendo y elaborando, y que nos va a ayudar a nosotros también a convertirnos en los discípulos y misioneros de Jesús donde quiera que nos encontremos. Y me refiero en la primera a la capacidad de espera vigilante. Es otra característica del discípulo. Otra característica que yo descubro en los textos de este domingo es que vive su fe, vive su fe con valentía y con arrojo. Entonces ya tenemos dos características más este domingo. Primero decía que es capaz de vivir una espera vigilante, continua, constante. Y segundo, que es una persona que vive su fe con valentía y con arrojo. Los cristianos no somos hombres ni mujeres llenos de temor, paralizados por el temor. Somos hombres y mujeres valientes, que si hay que entregar la vida en un momento determinado, confesando la palabra a Jesús, al Señor, al Evangelio, lo hacemos. Lo hacemos con mucho gusto, porque para el Señor todo es posible, incluso hasta donar la vida. Entonces, todo este perfil del discípulo que hemos elaborado es para una misión particular. ¿Cuál es esa misión? Y que es precisamente la temática del Evangelio de este domingo. Es construir el reino de Dios. Entonces, el discípulo que tiene ese perfil necesariamente construye el reino de Dios doquier se encuentra. Todo adquiere importancia en su vida, en su ser, en la medida que se construye el reino de Dios. El discípulo, entonces, que se mueve fuera de este ámbito, primero traiciona su misión y traiciona su identidad, que ya nos las ha descrito el evangelista San Lucas en estos domingos pasados, y que ya hemos enunciado anteriormente. Entonces, reitero que el domingo pasado todo se centraba en la cuestión de querer centrar la visión y la vida en lo material, en tener cosas. No, el cristiano no le interesan, usa de las cosas, pero no centra su vida, su atención, su misión en las cosas. Y luego, hoy, este domingo, que se amplía la visión entonces. Es una visión ya no en lo inmanente, en lo terrenal, sino que se va a lo central, al futuro, a crear la patria del cielo, el futuro, la patria que se construye aquí, ese reino que también se construye aquí entre todos nosotros. Cuando el hombre, la mujer, pone su atención, su misión en el reino, en el centro de su vida, de su carisma, entonces, de su camino, el futuro se ve diverso. Y sobre todo comienza a desarrollar una serie de características en el ámbito espiritual. Una de esas grandes características yo la defino como la vida como continua espera. Qué maravilloso cuando nosotros los cristianos vivimos la vida esperando. Yo me imagino, por ejemplo, cuando un esposo, una novia, espera a su esposo, a su novia, que hace tanto tiempo que no les ve porque está lejos, la distancia les separa, ve que llega, ve que los días se avecinan, ese día de la llegada, y vive con ansia aquel momento, aquel día, hasta que le ve. Esa misma situación, esa misma actitud es la que nos mueve a nosotros en esa vigilancia
en esa espera del reino. Es lo que nos caracteriza a nosotros los cristianos. Es entonces esa espera, no es una espera paralizante, es una espera que está abierta al presente, que vive el presente, que lo construye, que no está sentado en su casa, sino que se está moviendo donde quiera que está, precisamente construyendo ese reino. Una espera que invita a dedicarse a lo que es verdaderamente valioso, importante. Entonces se dedica al presente, al hoy, y se centra en lo más importante, en lo más valioso. Entonces, aquí dentro de este ámbito de conquista del reino, viene entonces un elemento que es la limosna. Dentro de la perspectiva de Lucas y del tema que estamos tratando, no se ve la limosna como el ejercicio de la caridad, sino como el ejercicio de la libertad del cristiano. Es interesante porque da una dimensión mayor. Es decir, cuando yo vivo la limosna, no simplemente por caridad, sino porque a través de ella yo vivo mi libertad de ser hijo de Dios. Es decir, lo que escuchábamos en la palabra de Dios, que decíamos esa frase, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces, el tesoro mío del cristiano, de ese discípulo, está en el reino. Y en ese reino él se mueve con libertad de acción, vive como en su casa y actúa como en su casa. Otra perspectiva interesante aquí es la perspectiva de la espera, que lleva a ver la vigilancia no como cualquier cosa pasajera, sino que da una profundidad mayor. No porque espero simplemente algo, sino porque convierto la vigilancia en una virtud. Y he aquí entonces el paso que nos ayuda a dar la palabra de Dios y el cristianismo. Ver la espera no simplemente porque voy a satisfacer, me voy a satisfacer con la presencia de algo o de alguien, sino porque es una virtud en mí, que vivo la vida en clave de espera. Que cada día, en cada momento, esa virtud se hace presente en mi vida. Entonces, la virtud, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se visibiliza esa virtud en mi vida y en la vida de los cristianos? Primero, atención al momento histórico en que se vive. La primera característica de esa virtud. Vivir el momento histórico en el cual yo estoy. Atención a mí mismo. Atención a la realidad histórica que estoy viviendo, pero atención a mi persona, a mi yo, cómo me estoy comportando, cómo actúo, qué estoy haciendo. Y otra cosa importante, toma conciencia de la realidad que está viviendo. No vive aislado, ensimismado, encerrado, sino que tiene los ojos abiertos, tiene las antenas paradas para ver, para detectar todos los mensajes que le van llegando. También otro elemento importante, el deseo del encuentro continuo, la preparación de ese momento. ¿Cuál momento? El momento de Dios en las personas para construir siempre el reino de Dios. Ante esto, surge entonces una pregunta que nos hacemos todos ahora. ¿Sobre qué imagen de Dios tengo yo, cristiano, que estoy viviendo un momento histórico particular? ¿Tengo la imagen del Dios terrorífico que me genera temor? ¿Tengo la imagen del Dios que siento como un perseguidor, que genera entonces en mí patrones paranoicos? ¿Tengo yo entonces la imagen del Dios que es un Dios que se manifiesta en la serenidad, en la calma, que es amor, que escucha, que sabe estar con los suyos? Ese entonces, sí, ese es maravilloso. Ese es la imagen de Dios que tiene el discípulo que nos ha ido recreando y construyendo el evangelista San Lucas en estos domingos. En la carta a los Hebreos,
de los textos litúrgicos que leemos en este domingo, hay una cosa importante. El autor de esta carta centra toda su temática, toda su reflexión en el texto que hemos escuchado hoy, o que escucharemos, que leerán ustedes por su cuenta, o que escucharán en la asamblea litúrgica dominical, es el tema de la fe. La fe es la virtud, diría yo, principal del creyente. No es un conjunto de verdades. Muchas veces pensamos que la fe es un conjunto de verdades que yo debo observar. No, la fe es algo más. Es una actitud ante Dios. Es una actitud ante el reino. Cuando entonces el cristiano vive su vida en esta dimensión, entonces las realidades sociales, políticas y económicas que se nos presentan, las enfrentamos y las enfocamos de una manera diversa, porque entonces es Dios que nos está iluminando, es Dios nuestra verdad, es su reino el criterio que nos está conduciendo en el día a día. Y dentro de este contexto se nos ponen también los perfiles de Abraham y de Sara, una pareja de esposos maravillosos. Ellos viven también su fe, una fe que la vivieron como extranjeros. Tenían una patria, pero el Dios Yahvé le pidió que se fueran a otro lugar. Obedecieron y se fueron. Obedecieron, es decir, creyeron. Tenían fe en el Señor, en Dios. Otra cosa, por fe entonces recibieron la promesa. Cuando yo me muevo entonces dentro de este clima de fe que nos transmite la carta a los hebreos, entonces las promesas de Dios se realizan en mí, se realizan en la comunidad, en la familia, en mi entorno, en el ambiente de trabajo. Y al finalizar entonces, ustedes recuerdan el texto que nos presenta 3 parábolas, el texto del Evangelio, y que estas 3 parábolas podíamos resumirlas en un solo concepto, que nos invita a la tensión, pero no la tensión que normalmente conocemos, estoy tenso porque estoy preocupado, que espero algo, una noticia que es negativa. No, es tensión positiva, siempre dentro de ese ambiente que hemos descrito que se realiza en el reino de Dios, una tensión positiva. La primera la primera parábola invita a la vigilancia para no caer en el temor, sino para que estemos listos, porque dentro de ese reino de Dios lo que reina no es el temor, sino el amor. La segunda, que pone su centro, la parábola, precisamente del reino de Dios, no es una creación del hombre, sino que es un don que ha recibido el hombre. Es un regalo que Dios le da. Y por último, la última parábola que acentúa y que da valor y sentido al presente, la responsabilidad. La tarea nuestra es la fidelidad al reino desde la responsabilidad. Queridos amigos y hermanos, yo pienso que la palabra de Dios de este día, de este domingo, nos presenta un gran manjar, unas grandes posibilidades para crecer y para confirmar nuestra fe en Jesús y en su reino. Así mismo es, Padre. Usted sabe que a mí me llama poderosamente la atención, siempre me ha llamado la parte de que tengan las lámparas encendidas, porque generalmente nosotros como no comprometidos como laicos ni sacerdotes, sino más bien como la población en general que dice ser cristiana, dejan para luego el hecho de seguir a Jesús, porque nos tildan a nosotros los que seguimos como fanáticos, como que somos locos, como que si vamos a la iglesia, y que ellos van a postergar todo eso en el tiempo, para cuando estén viejos, y sucesivamente como que en ese ámbito ellos van desestimando, desechando, postergando el hecho de acercarse a Jesús. Y esta parábola siempre yo la traigo a colación
no sabemos ni el día ni la hora. Entonces, es como ponernos un poco a reflexionar de si no sabemos el día y la hora, ¿qué nos cuesta empezar a buscar del Señor? Si el Señor está ahí con los brazos abiertos esperando en el sagrario, el Señor está presto para escucharnos, para perdonarnos, no importa lo que hayamos hecho. Continuamente yo predico mucho el hecho de que no es que yo sea mejor que cualquiera, sencillamente yo soy una pecadora perdonada, que ha buscado de Dios, que conoce la paz, como bien decía el Padre, que quiere trabajar para el reino de Dios, construirlo mediante nuestros testimonios, que estén bien o mal, pero estamos en pie de lucha, no vamos a bajar la bandera. Nosotros queremos invitar a los televidentes a que nos decidamos a seguir, a buscar esa paz, a ir en busca de ese reino que nos ofrece tantas cosas positivas y que en estos momentos están atacados por los medios de comunicación y por tantas cosas que nos tildan o nos van marcando, estigmatizando, como que no estamos fuera del tiempo, del modernismo, del momento. Yo creo que nosotros debemos de realmente detenernos y pensar que no sabemos el día y la hora donde el Señor nos llame, porque lo único que tenemos verdadero en esta vida es que vamos a pasar de esta vida a otra, a través de la muerte. Es decir, que reflexionemos un poco y vamos a ver si encendemos esa lámpara y vamos a vivenciar que desde el momento en que decidimos decir, sí, Señor, yo quiero conocerte, yo sencillamente te abro mi corazón. Yo no sé orar, porque para orar no hay que buscar muchas palabras, pero yo te abro las puertas de mi vida, entra en mi vida, sáname, libérame, conviérteme, Señor. Y con esas solas palabras, dándole el permiso a ese caballero que nos deja a nosotros en ese libre albedrío, que Él entre, vamos a ver y vamos a palpar el antes y el después de estar con Jesús. Realmente lo que se vive es algo que sencillamente lo invitamos para que así sea. Antes de pasar este segmento, yo no quiero dejar de hacer una preguntita, Padre, aprovechándolo aquí. Una de las cosas que siempre nos critican, los que no conocen mucho de la palabra, miren eso lo que dice ahí, vendan todo lo que tienen. Y la gente piensa que seguir a Jesús es andar como un pordiosero, no en cuanto a solamente a la vestimenta, sino de no tener bienes. Y yo quisiera que usted esclareciera rápidamente, cuando dicen vendan todo lo que tienes, ¿realmente a qué se refiere Jesús? Y no tergiversarlo como tantas veces lo han querido hacer, de que los cristianos lo que quieren es que uno no prospere, que uno no vaya hacia adelante, sí, nada que ver. ¿Usted pudiera edificarnos un poquito en esa línea, Padre, antes de pasar al otro segmento? Con mucho gusto. Esta expresión de vendan todo lo que tienen, la primera cosa es que Jesús no es contrario al bienestar social. Jesús es un Dios que ama que sus hijos tengamos cierto bienestar, cierta holganza, para que podamos vivir a plenitud, para que podamos desarrollarnos a plenitud. ¿Dónde está el problema? Y ya nos explicaban, lo veíamos el domingo pasado y hoy lo hemos retomado nuevamente. El problema está cuando nosotros centramos y convertimos los bienes que tenemos en dioses. Ese vende lo que tiene y sígueme, le está diciendo a esa persona, a ese personaje del texto del Evangelio, es decir, no permita que sean los bienes quienes amarren, atraigan tu corazón, sino que sea Dios, su reino, que te ale, que te conquiste cada día. Entonces, es una llamada en ese sentido, que sea Dios quien te conquiste, que no sean los bienes materiales quien nos conquisten y quien nos envuelve. Un hombre, una mujer, una persona que se deja llenar por los bienes materiales,
difícilmente disfruta de ellos. Disfruta con su familia, disfruta con los amigos, difícilmente, porque todo lo que tiene lo guarda, todo lo que tiene precisamente lo defiende a un punto que no quiere y no desea dejar nada porque siente que se le pierde, entonces pierde lo más importante que es Dios. En el mensaje que quiero ofrecer a la teleaudiencia en este día, voy precisamente en este orden. Entonces voy a crear esa expectativa en ustedes, en ese pequeño mensaje que al final también les voy a ofrecer. Pero lo importante es que no son los bienes, sino que es el reino, que es Dios, y hemos de estar libres para ese reino. Vamos a irnos a un cambio y vamos a practicar la máxima de Don Bosco que decía: seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Nos vamos a un cambio. Banco Popular presenta. El Banco Popular, a tu lado siempre, presenta los minutos de Monseñor. Los minutos de Monseñor ya se lo ha estado prestando al Padre José Pastor, pero son de él. Y nos va a permitir hoy compartirlo. Como siempre, Monseñor quiere ver las cosas mejorando el país. Una de las preocupaciones que me ha estado dando Monseñor, dentro de su que se va tranquilito, que pareciera que no ve los periódicos, que no ve la prensa, pero está muy al tanto de todo. Me dice, me preocupa la corrupción. Me preocupa la corrupción, porque la corrupción ya se está haciendo una epidemia. Ahora hay que chequear que el que no es corrupto es el que está raro. Y me dice, ¿qué piensas tú del presidente? Me cuestiona Monseñor Rivas. Y yo quiero que sea el Padre Pastor lo que él diga, que él piensa del presidente y la corrupción que hay en el país. Yo califico el problema de la corrupción en nuestro país, y diría en toda el área de América, incluso del mundo, de Europa, en la plaga del siglo. Más aún un concepto aunque que ha usado Martín, la epidemia social. Es un problema muy serio que hoy tenemos realmente y que hemos de combatir como cristianos. En nuestro país existe la corrupción desde la colonización, desde siempre ha existido la corrupción. La corrupción es un fenómeno político, social, económico, mundial, diría. La corrupción refleja el deterioro de las virtudes y de los valores morales, especialmente de la honradez y de la justicia. Me alegró mucho cuando el lunes pasado, 1 de agosto, leí en uno de los periódicos de circulación, diría nacional, me refiero al Caribe, donde el señor presidente de la Nación, licenciado Danilo Medina, ha incluido dentro de su programa de gobierno del 2016-2020 precisamente este aspecto, una serie de acciones para enfrentar el mal de la corrupción, para enfrentar la plaga del siglo, la epidemia social. Yo felicito al señor presidente por esta decisión y por este empeño suyo. Sabemos todos que esta tarea que está emprendiendo el señor presidente no es fácil y que llamaríamos, como decía un amigo, el mismo Martín, que es la piedra en el zapato. Él quisiera, y lo sé, porque así
funcionarios muy cercanos a él me lo han dicho. Él quisiera eliminar esta plaga, pero le cuesta mucho. Y yo siento que los dominicanos podemos ayudarle en esta gran tarea que él quiere emprender. Por ejemplo, he visto que el señor presidente quiere y está estableciendo una serie, un camino para afrontar esta problemática. Por ejemplo, se sancionará la corrupción en el ámbito administrativo judicial, dice él. Parece que es un ámbito importante. Dice el señor presidente dentro de su programa que habrá una mayor atención al sistema nacional de compras y contrataciones públicas. Todos sabemos que aquí este es un huracán en esta parte y que hay que atacarla, que hay que seguirla. El señor presidente no se queda ahí, sino también que él intenta hacer un pacto, una alianza con las universidades, para que también las universidades especialicen hombres y mujeres dominicanos a través de capacitación, diplomados, especialización, maestrías, para que investiguen, para que sepan cómo afrontar y atacar esta problemática de la corrupción que nos está acabando. Eso es una idea maravillosa, atacar la corrupción desde la educación. Importante también la participación de la ciudadanía social, civil, en esta tarea del señor presidente. Que se comprometa realmente a erogar leyes y a derogar leyes, ¿verdad?, que quizás obstaculizan la marcha de la sociedad civil para luchar y crear una sociedad menos corrupta. Promoverá, ciertamente, decía él, una ley que regule el sistema de veeduría en todas las dependencias del Estado. Le pido al señor presidente que ilumine, que dirija, que acompañe a los funcionarios y ministros, y sobre todo a aquellos que no se dejen acompañar y dirigir por las cosas bien hechas, que sean quitados, que sean eliminados del gobierno, porque nos están dañando. El pueblo hará un reconocimiento especial al presidente por su decisión de combatir la corrupción. A los dominicanos les pido, no elijamos presidentes, no elijamos dirigentes políticos corruptos, no permitamos eso. Hay que favorecer y sostener y premiar la buena práctica, que también es una cosa que va a hacer el señor presidente. Eso es maravilloso. Queridos dominicanos, enterremos a esos líderes políticos que quieren engañarnos, que quieren llevarnos a un derrotero que no es conveniente para el país y que daña nuestros valores como dominicanos. La corrupción nos daña. La corrupción nos mete en una situación que compromete nuestra identidad misma como dominicanos. Gracias, señor presidente, por esa su decisión de combatir la corrupción desde el programa de gobierno de 2016 al 2020. Gracias. Me alegra que usted le está dando la gracia, pero yo espero que lo ponga en práctica para entonces darle las gracias. Exacto. ¿Por qué? Porque en nuestro país no hemos acostumbrado que a las personas que hacen las cosas bien hay que dar las gracias. Yo aspiro a tener un hombre sencillo como lo es, que en alguna vez se sentó en esta mesa donde estamos nosotros. Yo aspiro que él vuelva aquí, porque es un hombre sencillo, que siga caminando por las calles como él camina. Yo aspiro a que su casa no tenga aquel aparataje. Yo aspiro a que nosotros los ciudadanos respetemos las filas. Yo aspiro a que los funcionarios no cojan la tarjeta de crédito del Estado para la segunda base. Yo aspiro que lo que tienen las excepciones
del gasoil exonerado no lo vendan para adelante. Yo aspiro que lo que han tenido la oportunidad que Dios le ha dado, ahora en esta lluvia, Padre, ese sacrificio que hizo el presidente, porque lo pudo haber metido en otra obra, algunos elevados, no, que aquella gente que se sacaron de la miseria, yo aspiro que tengan la responsabilidad de pagar lo que hay que pagar para mantenerse limpia ese entorno, que haya menos rifa, que lo que ellos jueguen de rifa y que lo que ellos se beban de la frescosa cerveza y el ron lo gasten en la limpieza. Yo aspiro a lo que hacía don Rafael Herrera con el periodismo, que se deje esta prensa amarilla para lavar la figura. Óyeme, por Dios, ahí hay un funcionario que tiene una preparación, que cuando el presidente va a las inauguraciones ya no encuentra qué decirle. No está bien, no lo necesita. Presidente no lo necesita. Presidente necesita de un Estado donde nos integremos todos: iglesia, laicos, trabajadores, empresarios. Y voy a concluir diciendo que yo aspiro a tener menos policía, yo aspiro a tener menos jueces, yo aspiro a tener menos fiscales, yo aspiro a tener más electricistas, más plomeros, más reparadores de celulares, más hombres que producto de su dedicación puedan exhibir una familia. Eso es lo que yo aspiro. Yo no aspiro a un cargo que mañana tenga 4 gente con 3 saquitos esperándome, como lo veo en los restaurantes. Yo aspiro que las universidades, como lo ha dicho usted y lo quiere el presidente, formen más técnicos. Me da pena cuando se gradúan esas graduaciones que usted ve de 900 profesionales, y búsquelo a ver cuánto están trabajando. Si fueran técnicos, yo le aseguro a usted, padre, que en su gran mayoría estuvieran trabajando. Nos vamos a otro segmento y continuamos con el programa. Banco Popular presentó Bueno, padre, vamos ya entrando en lo que sería el mensaje final del programa, que usted sabe que es en pocos minutos. Y no nos puede dejar en el aire con las expectativas que usted nos dejó, que nos iba a compartir ahora con este mensaje. Así que vamos a ver qué usted nos tiene. Pues bien, es un mensaje que ya estoy seguro que todos los televidentes conocen, porque es una cuestión vieja. Sin embargo, cada mensaje, cuando se presenta o se dice en un momento determinado, también tiene su fuerza. Entonces, claro, por eso quiero compartirlo con ustedes en esta mañana, en este día, en este domingo, ¿verdad? Este pequeño mensaje. Me refiero al discurso de despedida del presidente de una compañía mundial. Voy a decir el nombre, no creo que sea esto un aportar a la publicidad, pero es la realidad. Al presidente de la Coca-Cola. Y me refiero al discurso que se ha llamado el discurso más corto, que lo pronunció Brian Dixon antes de dejar la Coca-Cola. Decía él: imagina la vida como un juego en el que estás malabareando 5 pelotas en el aire.
Estas pelotas son tu trabajo, tu familia, tu salud, los amigos, tu vida espiritual. Y tú las mantienes todas estas en el aire. Pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras 4 pelotas, familia, salud, amigos y espíritu, son frágiles, como la del cristal. Si dejas caer una de estas pelotas, irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota. Nunca volverás a hacer lo mismo. Debes entender esto. Apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja de trabajar a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia, a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. Y sobre todo, crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendental, porque es eterno. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso ámala. Vive intensamente y recuerda antes de hablar. Escucha antes de escribir. Piensa antes de criticar. Examínate antes de herir. Siente antes de orar. Perdona antes de gastar. Gana antes de rendirte. Intenta antes de morir. Vive. Wow, padre, pero usted sabe que bien usted dijo que uno yo particularmente la había leído antes, pero como que en cada momento las cosas tienen una connotación diferente. Sí. Y realmente, al usted leerla ahora, como que me caló de manera diferente a aquella vez que la había leído. La verdad que si nos ponemos a ver, ahí están los valores de nosotros los cristianos, ahí está el amor, ahí está la entrega, ahí está el perdón. Realmente ese discurso no tiene desperdicio y creo que muy atinado para justo lo que hemos hablado en el programa de hoy. Padre, el programa ha terminado, pero no sin antes terminarlo como es nuestra costumbre, con la herencia moral de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un pueblo, y nosotros decimos, vamos a construir una República Dominicana donde no haya gente tan rica que no necesite nada, ni tan pobre que lo necesite todo. Pero nunca antes hizo bendición, Padre, para este día. Hoy quiero dirigir esa bendición a todos esos hombres y mujeres, jóvenes y niños que han decidido ser discípulos con este perfil que estamos describiendo, que nos trae Lucas. Y también aquellos que no se sienten atraídos, para que el Señor les vaya iluminando y atrayendo hacia este perfil para que podamos construir el reino de Dios. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buen domingo. Si Dios lo quiere. Hasta el próximo domingo, Padre. Sí, sí.